buenos días. Mi nombre es Nori García. Vamos a seguir con las actividades del programa de neurociencia. Para el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Es sumamente importante el tomar en cuenta que esto habla de un conjunto de alteraciones y problemas que interfieren en la adecuada maduración y funcionamiento del sistema nervioso central y por lo tanto en todas las actividades que tenemos desde el nacimiento, la infancia y en la parte también de la adultez. Estas actividades de estas alteraciones del neurodesarrollo pues nos implican dificultades tanto en el aprendizaje como en el desempeño de actividades diarias que podemos llegar a tener. Y para esto, como les expliqué en la clase anterior, pues juega un papel muy importante todo lo que es la conexión neuronal y todo lo que es el proceso de plasticidad celular aunado a lo que es las interacciones que existen en el medio ambiente, ya que sabemos que el proceso de plasticidad celular no es más sino ese moldeo, esas adaptaciones que vamos teniendo en función de todo lo que es nuestras actividades diarias y el entorno con los demás. Tenemos un grupo heterogéneo de alteraciones a nivel del neurodesarrollo. Entre ellos, pues tenemos lo que son los trastornos del aprendizaje, tenemos trastornos de atención o hiperactividad, tenemos trastornos específicos de lo que es la comunicación, trastornos también del espectro autista y también, por otro lado, trastornos del déficit de hiperactividad. Bueno, ya lo había no mencionado anteriormente. Es importante también tomar en cuenta que existen pues factores de riesgo que nos van a llevar a esto. Dentro de estos factores de riesgo pues están muy vinculados todo lo que es la parte del proceso embrionario, desde el proceso del desarrollo, inclusive desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Esto ya que está muy relacionado o también tiene mucha relación en aquellos casos cuando las madres pues son madres de edad avanzada, madres con procesos de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, que también está muy involucrado. También el desarrollo o también el proceso de enfermedades infectocontagiosas que también se pueden llegar a presentar. Es importante también tomar en cuenta que ese tipo de alteraciones pues nos llevan también a modificaciones en lo que es el comportamiento y modificaciones en lo que es la comunicación o el desarrollo o el tipo de actividad o el tipo de relación que podemos tener con nuestros semejantes o con nuestro entorno o cómo nos vamos a comportar ante las diversas circunstancias. No siempre pues vamos a actuar de una misma manera, siempre pues va a haber una acción para tener un estímulo para tener una acción, perdón, y esto depende pues de una serie de circunstancias y de una serie de factores que vamos a desarrollar. Es importante también el tomar en cuenta que existe un impacto psicosocial muy importante. Este impacto psicosocial no solamente se manifiesta en el trastorno del tipo del aprendizaje, el trastorno de lo que podamos adquirir de conocimiento durante toda nuestra vida, no solamente el conocimiento es lo que tenemos en el colegio, en la escuela, que es la gran parte de lo que tenemos, sino también inclusive nuestra formación familiar, nuestra formación cultural, cómo nos desenvolvemos en el medio externo. Y para esto, pues, es sumamente importante, pues, hablar de que en este tipo de actividad, pues, también podemos observar algún tipo de conductas o algún tipo de alteración de la conducta por parte de los seres humanos, en los cuales tenemos alteraciones, inclusive aquellas personas o aquellos niños que pudiesen llegar a tener trastornos desde el punto de vista de adicciones o desde el punto de vista de maltratos. Entonces, es importante, pues, desde que estamos viendo la formación de nuestros niños, pues, estar muy enfocados y muy orientados cómo es el comportamiento, cómo es la actitud, cómo es la relación con los mismos niños, con sus mismos compañeritos de clase, su relación inclusive hasta con él mismo y la relación con sus familiares y con los adultos que los están rodeando. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, trastornos de lo que es la parte de esto, pues tenemos los trastornos de hiperactividad. Este tipo de trastornos de hiperactividad pues se caracteriza por síntomas de desatención y por impulsividad o hiperactividad, donde las principales manifestaciones clínicas que podemos llegar a observar son de la desatención, pues falta de atención a detalles y omisión de errores, dificultad para mantener la atención en cierto tipo de actividades, tanto desde el punto de vista mental como desde el punto de vista físico. El niño se distrae o el adulto se distrae fácilmente, él parece no escuchar cuando se le habla directamente, como que se aísla del medio externo, no sigue las instrucciones de manera adecuada y no sigue lo que son las tareas y tiene la dificultad para concentrarse en la organización de tareas y actividades. Evita por lo posible pues las tareas que tengan algún esfuerzo mental sostenido porque se tiende como a aburrir y es descuidado en las actividades diarias.
A su vez, este tipo de trastorno de atención o de hiperactividad, pues en el caso de la manifestación de hiperactividad, pues el niño se remueve en el asiento, no se queda quieto, se mueve constantemente, está girando para un lado, girando para el otro, se levanta en situaciones en las que debe permanecer constantemente sentado. Esto en el caso, pues los mismos niños, inclusive se ha observado también en el caso de adolescentes y adultos, tiene exceso de energía, corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas. Sabemos claramente que pues un niño, pues lo normal es que un niño esté constante en movimiento, que no se quede tranquilo, pero también existen cierto tipo de circunstancias en las cuales pues él se debe quedar quieto y que se debe adoptar a cierto tipo de normas. En estas situaciones en las cuales no se adoptan normas, pues se observa un trastorno de hiperactividad. El niño, por otro lado, pues habla en exceso, también tiene dificultad para jugar o para dedicarse atención en los momentos que se consideran como de ocio, o sea, en actividades recreativas, en actividades libres. Tampoco se concentra, o sea, no se concentra ni tanto en las actividades desde el punto de vista de organización mental, ni tampoco en las actividades cotidianas o en las actividades también de recreación que puede tener. También se observa un tipo de impulsibilidad donde se precipita en las respuestas sin dejar de acabar la pregunta, es decir, no hemos terminado de reformularle un tipo de interrogante cuando ese niño ya ha respondido o ni siquiera se le ha realizado la interrogante cuando el niño ya tiene una respuesta a todo. Tiene dificultades para guardar, por lo menos para esperar su turno, en el caso por lo menos en el que tengamos que tener algún tipo de prioridad o en el caso que tengamos que tener algún tipo de orden, algún tipo de proceso en los cuales pues existan pues varios niños o varios adultos y todos tienen como su turno, él no guarda eso, sino que se encuentra intranquilo y tiene que ser ya para allá. Interrumpe o se inmiscuye constantemente en lo que son las actividades de otras personas. Eso con respecto a los trastornos específicos de lo que es la atención. En segundo lugar, también hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, en los cuales pues se conoce que las habilidades cognitivas del ser humano pues no son homogéneas, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades para realizar cierto tipo de actividades, pero en lo posible pues tenemos más o menos como lo que es un equilibrio. Tenemos que tener en cuenta que esto depende mucho, pues como le estoy comentando, del entorno social y también depende mucho de cierto tipo de habilidades. No es lo mismo una persona, por un ejemplo, una persona que es diestra a una persona que es zurda. El diestro pues realiza mayor sus actividades con la mano dominante, que es la mano derecha. Y en el caso de la persona que escribe o que tiene como mano dominante lo que es la mano izquierda, pues no va a realizar las mismas actividades de la misma manera que la realiza un diestro con la mano derecha. Y así a la inversa. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de este tipo de trastornos específicos de lo que es el aprendizaje, pues podemos tomar en cuenta que existen trastornos de lectura, es decir, en este caso pues tenemos lo que es la dislexia, donde existe un deterioro para reconocer las palabras, existe una lectura lenta, inclusive como una escasa comprensión, no comprende muy bien las palabras. También tenemos un trastorno en la expresión escrita, esto se habla de lo que es la disgrafia, en el cual no tiene una redacción comprensiva de manera adecuada. También existe trastornos de cálculo, que es la discalculia, perdón, donde el individuo pues no puede manifestar pues lo que es la experiencias matemáticas o aritméticas de manera adecuada, es decir, lo que son sumas, restas. Sabemos que pues existen personas que tienen un poquito mayor habilidad para cierto tipo de actividades aritméticas, pero existe como un patrón básico para todos los sujetos donde pues podemos tomar en cuenta. Y en el caso de que existe pues una alteración completa de estos desarrollos, pues tenemos que hablar de una discalculia. También hablamos por su parte dentro de los trastornos del neurodesarrollo, así como existen trastornos de atención y trastornos del conocimiento, también existen trastornos de comunicación. Estos son trastornos en el caso de la expresión y trastornos en el caso de la comprensión. Es decir, tenemos trastornos de la expresión donde el individuo intenta manifestar algún tipo de lenguaje o algún tipo de contenido dentro del lenguaje, pero no es capaz de gestualizarlo de manera adecuada. La capacidad de poder realizar la expresión oral, pues esto está marcado directamente también de acuerdo a la edad. No vamos a tener una capacidad de lenguaje de la misma manera y la misma fluidez en un niño que lo podemos llegar a observar en una persona adulta.
pero sí en una personas adultas, pues sí podemos tener una capacidad de lenguaje más o menos de manera equitativa, o no tanto equitativa, pero sí un patrón más o menos similar. En esto, pues las principales características cuando existen trastornos de la expresión se encuentran determinadas por un habla limitada, es una habla pues cuantitativamente de muy pocas palabras, un vocabulario que es reducido, y de esto no estamos hablando y esto no tiene que ver nada de acuerdo a lo que es el nivel cultural. Se conoce que de acuerdo a la capacidad o de acuerdo, mejor dicho, a la profesión o a la especialización que pueda tener una persona, pues manifiesta un tipo de vocabulario distinto a otro tipo de persona. Es decir, no vamos a comparar el lenguaje utilizado propio por los médicos, que tenemos en donde existen términos médicos o términos o vocabulario propio de la profesión, como en el caso de otro tipo de profesión o en personas que de repente pues son alfabetas pero estudiaron hasta un grado de instrucción secundaria. O sea, eso también depende mucho del tipo de manifestación o del tipo de desarrollo, tipo de especialización, pero en términos básicos todos tenemos un vocabulario más o menos equitativo o equilibrado. Tenemos que también tomar en cuenta que dentro de los trastornos de expresión, pues la persona tiene dificultad para la adquisición de nuevas palabras, tiene errores en el vocabulario o en la vocación de palabras, tiene frases que son excesivamente cortos, tiene estructuras gramaticales que son muy simples y aparte, pues tiene un orden inusual de las palabras, tiende como a alterar el orden de las palabras y por eso la idea o la oración pues no se encuentran de manera articulada, de manera completa. Dentro de los trastornos de la comunicación, como les dije, existen trastornos tanto de expresión y trastornos de comprensión. Con respecto a los trastornos de comprensión, la capacidad de comprensión es marcadamente inferior al nivel adecuado para la edad mental, en este caso de lo que son los niños o de los adolescentes, si estamos hablando en ese caso. Y también se observa de forma importante una expresión o un tipo de trastorno mixto, es decir, donde él no es capaz ni de expresar ni de comprender lo que se le está diciendo. Dentro de los trastornos de la comunicación, pues también existen los trastornos fonológicos o lo que se conoce como la dislalia, donde la principal característica es utilizar sonidos del habla evolutivamente apropiados para la edad, es la incapacidad, perdón, de realizar sonidos del habla evolutivamente adecuados para la edad y para el idioma del niño. Puede implicar errores en la producción, puede implicar errores en la utilización y en la representación u organización de sonido. Y también tenemos lo que es la disfemia, que es lo que pues, comúnmente se conoce como lo que es la tartamudez, donde existen trastornos del fluido normal y estructuración temporal de la persona o de las palabras. Es decir, existen prolongación de sonido o la persona tiende como a estar repitiendo constantemente la misma sílaba y existe como cierto tipo de bloqueo en las palabras. Por su parte, también dentro del trastorno del neurodesarrollo, y vamos a hacer nuevamente como un repaso, tenemos los trastornos de hiperactividad, que son los trastornos de atención, tenemos los trastornos de trastorno de hiperactividad, que son los trastornos de atención, tenemos los trastornos del aprendizaje y trastornos de comunicación. Dentro de esta clasificación de trastornos de neurodesarrollo, como cuarto punto, estamos tratando también, o estamos también, o se encuentran lo que son los trastornos del espectro autista, que son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden causar problemas graves y hasta crónicos de socialización, comunicación y conducta. Muchas veces este tipo de trastornos del espectro autista no se manifiesta sino o no se da cuenta el familiar o la persona, sino hasta la etapa adulta, cuando realmente pues se comienza a observar que existe alguna alteración y pues se comienza a hacer hincapié, porque durante la infancia y la adolescencia, a pesar de que puede tener ese tipo de trastorno, pues no se dan cuenta. Realmente pues ahorita sí existen pues una serie de clasificaciones, inclusive existen también una serie de características y se ha hecho más hincapié en los últimos tiempos y por eso podemos llegar a observar pues mayores niños, mayores adolescentes, inclusive mayores adultos diagnosticados con este tipo de trastorno. La forma en que estas alteraciones se manifiestan varía mucho pues de un niño o de un individuo a otro. Y tenemos que tomar en cuenta que procesan la información en su cerebro de manera distinta a los demás y se desarrollan a un ritmo distinto en cada área. Generalmente pues se caracteriza por dificultades clínicamente significativas y persistentes
En la comunicación social, marcada dificultad en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Recordemos que existe una comunicación verbal, que es la que estamos manifestando a través de las palabras. Esto nos expresa aproximadamente menos del 10% de lo que es nuestro lenguaje diario. El lenguaje mayor establecido es en la comunicación no verbal. Entonces, en esta comunicación del espectro del niño con espectro autista, pues tenemos una alteración tanto de la fluidez de esas palabras, como también tenemos una manifestación en lo que tiene que ver con cómo se desarrolla o cómo son sus actividades o qué es lo que expresa generalmente con su cuerpo. Tenemos que tomar en cuenta también que existe una ausencia de reciprocidad social y existen dificultades para desarrollar y mantener relaciones iguales o apropiadas con sus semejantes, relacionadas pues, con su nivel de desarrollo, tanto para la edad, con su medio ambiente, con su entorno social. Existen conductas estereotipadas, motoras o verbales inapropiadas. Existen también comportamientos sensoriales inusuales. Y también hablamos de una adherencia excesiva a rutinas, es decir, ellos no son capaces de salir de hacer actividades diferentes, es decir, se le presenta una actividad distinta o un tipo de situación, algún tipo de donde se puede ver como un problema o como una situación de riesgo y estos niños pues se sienten como en un caos porque tienen que tener todo como metódicamente. También es importante pues tomar en cuenta que dentro del espectro autista y los déficits de atención, pues cuáles son los objetivos o cuál es el caso por el cual pues se desarrollan en esta materia de neurociencia. Porque es importante pues conocer los trastornos del neurodesarrollo, reconocer qué síntomas puede describir a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo y de esa manera pues poder llegar a ayudarlo y orientarlo inclusive para tenerlo que referir a un tipo de especialista. Saber dar información acerca de las medidas terapéuticas. Si no conocemos todo este tipo de trastornos, si no conocemos cómo es la fisiología, si no conocemos cómo es la fisiopatología de las enfermedades, no podemos llegar a realizar un diagnóstico y por ende un tratamiento adecuado. El tratamiento no solamente es desde el punto de vista farmacológico. El tratamiento también es desde el punto de vista psicosocial, es decir, el tratamiento incluye un tratamiento multidisciplinario donde tenemos en este caso lo que es, como ya les dije, lo que es la parte farmacológica dado por todos los especialistas en el área de la medicina, también tenemos lo que es la parte también por especialistas de la medicina como son los psicólogos, los psiquiatras, terapeutas, inclusive aquel tipo de actividad que se puede desarrollar también desde el punto de vista, del punto de vista de realizar algún tipo de actividad, algún tipo de deporte. Es importante también en base a esto que nos permite también servir de adelanto para conocer las bases farmacológicas de los medicamentos y poder llegar a tratarlos y tomar conciencia acerca de la adherencia al tratamiento. También es importante que no solamente es una educación que está orientada hacia lo que es la persona que presenta este espectro, sino también tenemos que tomar en cuenta que es una educación y que también tenemos que tener un tipo de tratamiento, inclusive para aquella persona que la cuida, para aquella persona que está alrededor, porque muchas veces, pues al no conocer de este tipo de patología, pues la persona que está alrededor no tiene como el tipo el tipo de tratamiento, ni conoce ese tipo de actividad, pues él de repente pues lo descuida. Y al descuidar, pues de repente pues más bien lo juzga y no es la manera. En esto es un tratamiento multidisciplinario que incluye el tratamiento no solamente para el paciente, sino también inclusive para las personas que están alrededor. Esto sucede como en el caso, por lo menos en el paciente, es un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero en el pacientes diabéticos. El paciente diabético tiene que tener un tipo de educación cultural de qué tipo de alimentos debe consumir, los medicamentos, tiene que tener el tipo de alimentación, inclusive el tipo de actividad física, y también es una educación inclusive para la familia, porque la familia tiene que ayudar a esa persona o a ese paciente a que, digamos, pueda evolucionar de manera adecuada. Asimismo sucede con todo este tipo de trastornos del espectro autista y trastornos del espectro de la atención, de lo que es la parte del conocimiento. Bueno, esto pues es importante tomarlo en cuenta, como les estoy diciendo, para que no solamente nos permita orientar con respecto a la importancia de lo que es la adherencia al tratamiento y hay que explicarle los efectos más secundarios o los efectos secundarios importantes sin asustar al familiar,
sobre lo que es la actitud de los niños, sobre la presencia de la vigilancia de las comidas. Muchas veces pues los niños comienzan a sufrir de tipo de alteraciones también de la alimentación, lo que es la parte de la bulimia, lo que es la parte de alteraciones en el reconocimiento inclusive y alteraciones también en la ansiedad por parte de la madre. Muchas gracias el día de hoy, pues por su atención. Y esto pues fue lo que vinimos a desarrollar el día de hoy.